Cuando nosotros insertamos texto en el plano, lo hacemos utilizando un estilo de texto determinado. Fíjense que cuando ejecuto texto en una línea, la otra de las opciones que me muestra el área de comandos es la opción estilo. Entonces yo puedo con esa opción seleccionar de los estilos que tengo creados en el dibujo cuál es el que voy a utilizar. Pero lo que vamos a ver a continuación es cómo creamos esos estilos y cómo los seleccionamos para poder utilizarlos. Si yo voy al panel anotar, a la ficha anotar, tengo un panel texto que me muestra acá los comandos para insertar texto en líneas múltiples o en unas líneas, tiene un corrector ortográfico y tiene acá un listado de tipos de estilos de texto creados en el dibujo. Acá aparece un estilo corte que ha sido traído al dibujo al insertar los símbolos de corte. Aparece un estilo cotas que está incluido en los estilos de acotación. Aparece otro estilo que se llama símbolo de carpintería que ha sido traído al dibujo cuando hemos insertado los símbolos de carpintería. Y por último el estilo estándar, que es el estilo por omisión que trae AutoCAD cuando nosotros abrimos un dibujo nuevo si no utilizamos alguna plantilla personalizada. Fíjense que 3 de estos estilos, de estos 4 estilos que tenemos en pantalla, están acompañados por un escalímetro. ¿Qué les sugiere eso? ¿Qué era el símbolo del escalímetro que teníamos acá? ¿Se acuerdan que hablábamos de la propiedad anotativa de los objetos? Y en la clase pasada insertábamos el símbolo de carpintería en diferentes escalas y veíamos que al momento de imprimir, cualquiera sea la escala, los objetos anotativos tenían siempre el mismo tamaño en el papel. ¿Se acuerdan? Los textos son un objeto anotativo. Por lo tanto, cuando yo inserte un texto en el plano y lo imprima en diferentes escalas, la altura en papel siempre debe ser la misma. Para evitar que se inserte un texto de 4 milímetros para ser visto de 4 milímetros en escala 1 en 100, cuando lo imprima en escala 1 en 50 se vea de 8 milímetros. Para evitar eso existe la propiedad anotativa que se aplica a estos objetos como textos, cotas o símbolos de carpintería o de locales. Entonces, el primer indicio que tengo con los textos es que hay estilos que pueden ser anotativos y estilos que no, como el estilo estándar. Obviamente, un estilo anotativo, cuando cambie la escala de impresión, siempre que tenga asignada esa escala, se va a imprimir del mismo tamaño en diferentes escalas. Entonces ahora veamos cómo vamos a crear un estilo de texto. Acá en la esquina inferior derecha del panel texto tengo una flechita inclinada que ejecuta el comando estilo de texto. Ese comando me abre este cuadro de diálogo que me muestra a la izquierda los estilos ya creados en el dibujo, que son los mismos que veíamos hace un rato en el listado. Y me permite crear un estilo nuevo. Para hacerlo, yo hago un clic en el botón nuevo y le tengo que asignar un nombre a ese estilo. Nosotros, como estamos por crear un estilo para poner el nombre a los locales, le vamos a poner a ese estilo locales. Ese va a ser la denominación del estilo. Después vamos a seleccionar qué tipo de letra voy a utilizar. Y fíjense que tengo todos los tipos de letras disponibles en cualquier aplicación de Windows, que son estos que tienen la doble T, que es de TrueType, una forma de tipografía que está estandarizada. Y tengo otros estilos que tienen un compás y una letra A como símbolo, que son, otros tipos de letra, no otros estilos, que son propios de AutoCAD. Esos no lo van a encontrar en otras aplicaciones. Entonces yo tengo ahí un listado y puedo elegir el estilo el tipo de letra que más me guste para colocar el nombre de los locales. Después tengo que decir qué estilo de tipo de letra voy a utilizar, y fíjense que acá tengo las distintas opciones que me da cualquier programa de edición de texto. La puedo poner en cursiva, es decir, que la letra sea inclinada,
y acá en la vista previa puedo ir viendo los distintos efectos que produce sobre el tipo de letra Arial las distintas opciones. Entonces yo voy a dejar como tipo de letra Arial, o si les gusta otro, el estilo del tipo de letra normal. Después paso a la siguiente sección del cuadro de diálogo y le voy a decir que el tamaño de texto va a ser anotativo, le coloco un tilde, y fíjense que al colocar el tilde acá a la derecha ya no me pide la altura en unidades de pantalla, sino me pide la altura en papel, en cuántos milímetros en papel, de qué tamaño tiene que salir impresa ese texto. Si yo le doy una altura determinada, todos los textos que ingrese con el estilo locales se van a imprimir de la misma altura. Pero podría ocurrir que yo ese estilo lo quiero utilizar para insertar textos de distintas alturas. En ese caso se deja como altura de texto en papel el valor 0. Si yo dejo 0 acá, cuando utilice este estilo para escribir, el programa me va a preguntar de qué altura lo quiero. Si pongo una dimensión determinada en milímetros en papel, el programa no me va a preguntar de qué altura quiero el texto porque va a utilizar la que yo defina en este lugar. Nosotros no le vamos a asignar una altura, cosa que tengamos la flexibilidad de utilizar el estilo locales con diferentes alturas de texto al momento de insertarlo. Esta opción no la vamos a ver por ahora, hace referencia a la impresión, a la diagramación de la lámina en las fichas presentación que no vamos a ver ahora. Y después al estilo de texto le puedo asignar una serie de efectos que yo nunca en los años que llevo utilizando AutoCAD he utilizado, pero que les muestro de qué se trata. Si lo pongo cabeza abajo, lo voy a escribir al texto de esa manera. Si lo pongo reflejado a la izquierda, se va a ver de esta manera. Con esta manera puedo imprimir un cartel para poner ambulancia en el capó de las ambulancias y que yo por el retrovisor lea bien. Han visto que las ambulancias se escriben al revés. Esto podría servir para eso. Así que efectos no le vamos a dar ninguno. Y después yo puedo modificar la relación entre la anchura y la altura de la tipografía que estoy utilizando, modificando este valor de 1. Si le pongo un valor mayor que 1, el texto se va a ver más ancho. Y si le pongo un valor menor que 1, el texto se va a ver más angosto. ¿Sí? Cada letra, cada carácter se va a ver más ancho o más angosto en función de la relación que yo establezca en este casillero. Y por último yo puedo darle una inclinación determinada al texto, por ejemplo 30 grados positivos, que me van a dar un efecto similar a utilizar el estilo cursivo. Si yo dejo en 0 y acá pongo cursivo, fíjense que es más o menos lo mismo que si lo tengo normal y acá darle un ángulo de 15 grados, por ejemplo. Y la ventaja de utilizar un ángulo oblicuo es que le puedo dar un ángulo negativo e inclinar el texto en el otro sentido. Esto, si a ustedes les parece que es conveniente, le dan un ángulo de inclinación o lo dejan directamente en 0. Una vez que yo he especificado todos los datos necesarios para el estilo de texto locales, hago un clic en aplicar, lo selecciono y defino como estilo actual. Entonces puedo cerrar el cuadro de diálogo y ahora cuando voy a ejecutar texto en una línea, si ejecuto la opción estilo, el programa me dice que el estilo actual es locales. Fíjense que me lo muestra acá en la entrada dinámica de comandos y me lo muestra acá abajo en el área de comandos. Entonces el estilo que quiero utilizar es locales, correcto, doy enter y ahora indico el punto inicial a partir del cual voy a insertar el texto. Entonces si yo quiero insertar texto en este punto para indicar que esta es la cochera de la vivienda, marco el punto inicial y a continuación el programa me pide que ingrese la altura en papel, cuántos milímetros en papel quiero que tenga el texto. Entonces nosotros vamos a insertar una altura de 2 milímetros. Una vez que doy enter, el programa me pide un ángulo de rotación, le digo que va a ser 0 grados, es decir que el texto se va a escribir horizontal. Y por último, ingreso el texto. Esta es la cochera. ¿Ok?
¿Qué está pasando? Estamos trabajando en la capa equivocada, entonces selecciono el texto, lo ubico en la capa nombre de locales, y coloco esa capa como capa actual con este botón. Yo selecciono un objeto y esa capa pasa a ser la capa actual. De esa manera voy poniendo los nombres de cada uno de los locales. Le digo que el punto inicial, por ejemplo, va a estar acá, que la altura va a ser 2 milímetros, el ángulo 0 grados y este va a ser la galería. Si en algún local necesito poner el texto en otra disposición, supongamos que acá tengo que poner lavadero y no me entra horizontal, ejecuto el comando, marco el punto inicial, marco la altura en papel y después le digo que el ángulo va a ser 90 grados y pongo lavadero. Aparentemente lo está escribiendo mal porque lo está escribiendo horizontal, pero cuando termino de ejecutar el comando, el texto se coloca del modo que se tiene que colocar. Estamos insertando texto anotativo, es decir, que lo estamos insertando en la escala anotativa que nosotros tenemos seleccionada acá. Si yo cambio de escala, todo el texto que he insertado lo dejo de visualizar. Hemos creado un estilo de texto anotativo. Si ustedes tienen elegida mal la escala, les va a salir más grande o más chico. Nosotros estamos trabajando, hemos dicho, para imprimir todas las vistas del plano en escala 1:75. Y por último, si quiero justificar un texto de derecha a izquierda, porque acá quiero que empiece desde este punto hacia acá el texto, al ejecutarlo le digo que voy a cambiar la justificación y que lo voy a justificar desde la derecha, marco este punto y le digo que la altura de papel va a ser 2 milímetros siempre, el ángulo de rotación va a ser 0 grados y el texto va a ser hall de acceso. Entonces fíjense cómo se justifica de derecha a izquierda en ese caso. De esta forma nosotros vamos a insertar los nombres de todos los locales, pero además tenemos que numerarlos. Y para numerarlos no vamos a ponerle el número en el nombre del local, sino que vamos a utilizar un bloque que está en la misma carpeta varios, que se llama símbolo de locales, que también es un bloque con atributos. Entonces cuando lo abra, voy a ubicar el símbolo cerca del texto y el programa me va a pedir el ángulo de rotación, si tengo activada esa opción, y por último el número de local. Entonces la cochera será el número 1, inserto de nuevo, la galería será el número 2, el lavadero será el número 3, lo inserto rotado para que tenga la misma inclinación que el texto, el hall de acceso será el número 4, etcétera, etcétera. Entonces van a insertar todos los textos designando los nombres de todos los locales. Yo acá me voy si quieren tomar como referencia, acá tienen los textos de cómo se llama cada local en planta baja. Tenemos la cochera, la galería, este es un depósito, el lavadero y el baño de servicio, la escalera, el hall y otro depósito. Y en planta alta tengo el hall de planta alta, la cocina, el estar comedor, el estudio, el baño, la circulación, los dormitorios y acá falta el balcón. Entonces, fíjense que otra cosa que pueden hacer, si les resulta más cómodo, es copiar un texto, por ejemplo este, y después lo edito. Le digo que este local es el balcón y que el número de local es otro, 18 o el que fuera. Entonces tengo designado el nombre de todos los locales.
tienen que tener 15 locales. La escalera es un local y cada uno de los otros espacios tienen esas denominaciones.